brevemente sobre qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una fórmula matemática que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. ¿Para qué nos sirve? Permite conocer el área de cuáles son el tipo de triángulos a través de su división. Profundiza en el estudio de la geometría. Se utiliza para hallar longitudes en el triángulo rectángulo. Es importante en la aritmética, álgebra y geometría. Hola, este es la introducción del proyecto del primer parcial de matemáticas del grupo 502. El teorema de Pitágoras es una de las piedras angulares de la geometría. Establece que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual a un cuadrado de la hipotenusa. Este principio tiene aplicaciones en muchas disciplinas, desde la arquitectura hasta la navegación. ¿Por qué se creó el teorema de Pitágoras? Medición de distancia. Las antiguas civilizaciones necesitaban herramientas para calcular distancias diarias, especialmente a la agricultura y la construcción. Desarrollo geométrico. Con el avance de las matemáticas se hizo evidente la necesidad de formalizar las relaciones entre las figuras geométricas. Patrones, observaciones. Los matemáticos antiguos notaron patrones consistentes en los triángulos rectángulos, los que llevó a su estudio. Principios que sigue el teorema de Pitágoras. Relación de lados en un triángulo rectángulo. Se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado son iguales a c al cuadrado, donde c es la hipotenusa y a y b son los catetos. Ángulo recto. El teorema se aplica exclusivamente a los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Sencillez matemática. Su información simple permite resolver problemas complejos con cálculos básicos. ¿Cómo se creó el teorema de Pitágoras? Observaciones prácticas. Pitágoras y su escuela notaron que muchos triángulos rectángulos seguían en una relación numérica constante. Pruebas geométricas. Desarrollaron pruebas matemáticas que demostraban la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Influencia cultural. Se piensa que el teorema ya era conocido en civilizaciones como la babilónica y la india, pero Pitágoras lo sistematizó y lo popularizó. ¿Cómo Pitágoras llegó a esa conclusión? Experiencias directas. A través de la medición y construcción de los triángulos rectángulos en la práctica, sistemas numéricos. Los pitagóricos exploraron relaciones numéricas, lo que le ayudó a entender mejor la geometría. Interacción en su escuela. La colaboración y discusión en la escuela pitagórica fomentó al desarrollo y la formalización del teorema. Buenas tardes, Miss. Bueno, el día de hoy, junto con mi compañero Alan Jared y yo, Jorge Emilio, les vamos a presentar algunas demostraciones de cómo el teorema de Pitágoras funciona realmente y que la fórmula pues está bien hecha. Bueno, acá podemos ver a un teorema de Pitágoras, así bien hecho, que básicamente este es el cateto al cuadrado 1, el cateto al cuadrado 2 y la hipotenusa. Ahora, una demostración que le podemos hacer es básicamente reservarnos esto y utilizar esto junto con otros 4 para poder hacer una base unida para la siguiente demostración. Y bueno, ya con esto tenemos una base mucho más grande. Y bueno, vamos a mover estas dos partecitas para acá y estas dos las vamos a hacer un poco más para acá. Ok, como vieron, tenemos dos cuadrados, uno más chiquito y uno más grande, y aquí cabe el primer cateto y en este cabe el segundo cateto, y así demostramos que el teorema de Pitágoras existe. Bueno, esa fue la primera demostración que le queríamos enseñar, pero tenemos una segunda. En este caso vamos a utilizar la hipotenusa y vamos a ponerla en forma de un rombo, y vamos a ponerlas el triángulo rectángulo 4 veces en forma de una espiral, así como puede ver en estas figuras. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Es dejar estos dos de la hipotenusa y estos dos cambiarlos acá. Y acá, como pueden ver, tenemos una forma un poco rara al principio, pero si lo vemos de tal manera, son las formas de los dos catetos. Tercera representación. Agarramos el cateto opuesto y el adyacente y lo juntamos de esta manera, y con el triángulo lo ponemos así. Nos tendría que quedar así.
Y lo hacemos de la misma forma con la hipotenusa. Y la demostración en estos dos al juntarse quedan así. La conclusión que llegamos todo el equipo es que el teorema de Pitágoras no solo nos puede servir para matemáticas, sino que también nos puede servir o para física o para arquitectura, ya que en física podemos medir la altura y la distancia de cualquier objeto, y en arquitectura se pueden hacer planos tridimensionales con pues las fórmulas que luego nos dan el teorema de Pitágoras.